Una combinación muy interesante que tenemos cuando trabajamos con funciones es la composición de funciones. ¿Qué es la composición de funciones? En la composición de funciones lo que estamos haciendo es utilizando una función como la entrada de la otra. Aquí tenemos f de x, que es x al cuadrado, y g de x como x menos 3. Y se nos pide que hagamos las siguientes composiciones: f compuesta en g y g compuesta en f. Lo que vamos a estar haciendo es utilizando g como la entrada de f y f como la entrada de g. También tenemos que conseguir los dominios y finalmente vamos a estar evaluando 5 como la entrada de la primera composición y 7 como la entrada de la segunda composición. Comenzamos con f compuesta en g. Vamos a estar componiendo f compuesta en g. Eso lo que nos va a dar es lo siguiente. Vamos a escribir un paréntesis donde estaría la x de f de x. Y ahí dentro vamos a escribir g de x, que es x menos 3. En este caso, el dominio puede ser cualquier número real, ya que una resta y una potencia no tienen ningún tipo de restricciones. Así que el dominio de esta composición son los valores de x, tales que x es cualquier número real. Para g compuesta en f, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir donde está esta x un paréntesis. Y ahí dentro vamos entonces a escribir la función f, que es x al cuadrado. Esto podemos escribirlo sin los paréntesis, simplemente x al cuadrado menos 3. Y también tenemos la misma situación, el dominio aquí puede ser cualquier número real. No tenemos ninguna restricción para esta función. Vamos ahora a hacer la evaluación comenzando con la primera y el 5. F compuesta en g de 5 sería igual a 5 menos 3 elevado al cuadrado, lo que nos da a 2 elevado al cuadrado, que es 4. Ahora vamos a hacer g compuesta en f con el 7. Esto sería, utilizando esta que tenemos aquí, 7 al cuadrado menos 3. Nos daría a 49 menos 3, que es 46. Así es como nosotros podemos hacer composiciones de funciones y también podemos evaluar estas composiciones.